RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Hoy tenemos como invitado al economista sanmarquino y profesor de la Facultad de Economía, Jorge Manco Sacconetti. Él es además un especialista en estos temas de hidrocarburos. Buenos días y bienvenido a Perú 2030, Jorge. Muy buenos días, Hans. Gracias por la invitación. Gracias también por lo de eso de gran economista, ¿no? Entonces, en verdad, somos testigos de un tremendo lobby, ¿no?, empresarial, donde la semana pasada hemos visto, por ejemplo, a Alonso Bustamante, presidente de la CONFIEP, que al mismo tiempo es director de Minera Ares, del grupo Hochschild, que tiene las unidades mineras de Pallancata, Ares, Arcata, Inmaculada, que es el tercer o cuarto productor mundial de plata en cotización en la Bolsa de Londres. Hemos visto a Víctor Gómez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que al mismo tiempo es presidente del directorio de Antamina, que tiene como accionistas a BH de Australia, gran transnacional minera, a Teck Research, que tiene a Glencore de Suiza, a Mitsubishi de Japón, y por último hemos visto a la señora Julia Torreblanca, presidenta de COMEX, que al mismo tiempo es vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Minera Cerro Verde, que al mismo tiempo esta empresa minera Cerro Verde tiene la participación accionaria de grandes empresas transnacionales como Freeport McMoran, el mismo grupo Buenaventura, ¿no?, Minera Buenaventura, y el grupo japonés Sumitomo, ¿no? Yo supongo que los accionistas, ¿no?, de estas empresas mineras están autorizados o han dado su beneplácito para que estos dirigentes gremiales, empresariales, hagan lobby político, viertan información inexacta, ¿no?, le mientan al país, diciendo que, por ejemplo, los lotes de Talara son de riesgo, son de exploración, cuando sabemos todos que esos lotes son de explotación, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho, por ejemplo, en el lote 10, desde 1997, las empresas que han detentado, que han operado ese lote, que fue el más importante que dejó Petroperú, que a su vez fue nacionalizado de la IPC? Ese lote entre 1997 y el 2022 se han extraído 118 millones de barriles de petróleo, pero solamente se ha perforado un solo pozo exploratorio, uno solo, y se han perforado más de 1.440 pozos de desarrollo, es decir, usando, ¿no?, haciendo uso, explotando las reservas probadas y probables que dejó Petroperú. Ajá. En el fondo, la privatización ha sido un gran negocio para los privados, pero como tú bien dices en tu introducción, Petroperú ha tenido que comprar el petróleo de la región que antes le pertenecía, y nosotros hemos hecho el cálculo: entre 1997 y el 2022, solo por el petróleo del noroeste de Talara y del Zócalo continental, Petroperú ha gastado 13.000 millones de dólares. O sea, 2 veces el valor
de la refinería, ¿no? 2 veces el valor invertido en la refinería de Talara. Talara. Imagínate. Ajá. Sí. Muy bien. Un primer tema, Jorge, es por qué razón Petroperú está en una crítica situación financiera. ¿Cuál es el problema? Se supone que la actividad petrolera es un gran negocio en todo el mundo. O sea, debería estar más bien boyante en recursos Petroperú, ¿no? Eh, Algunos señalan que estaría en quiebra ya prácticamente y que no tendría remedio. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bien, gracias por la pregunta. Aquí hay que separar los temas de fondo, los problemas de fondo y los temas de coyuntura, por decirlo así. En el fondo, Petroperú es una empresa que, producto de la privatización, producto de la privatización, no tiene ni lotes petroleros, en otras palabras, no produce petróleo, y por otro lado, no tiene grifos propios. Las estaciones de servicios, llamadas grifos aquí, alrededor de 750 que son de la bandera de Petroperú, son grifos privados que llevan el logo de Petroperú, pero que en última instancia son los propietarios privados los que colocan los precios. Como consecuencia de la privatización, Petroperú tampoco tiene flota naval que le permita el transporte de combustibles, almacenaje, eh, terminales. O sea, Petroperú, como consecuencia de la privatización, repito, tiene que pagar precios internacionales, sea por el petróleo producido localmente o sea por el petróleo importado, ¿no? Importado de fuera. Tiene que pagar tarifas internacionales por trasladar los combustibles a los diversos terminales y puntos de venta. En otras palabras, Petroperú solamente está en la actividad refinera y en la distribución mayorista. Y, de, y del 2020, prácticamente Petroperú tiene que asumir los costos de un gran oleoducto que está paralizado por conflictos sociales, por reiteradas perforaciones de manos de terceros, y eso le cuesta 60 millones de dólares anuales mínimo a Petroperú. En esa medida, Petroperú en el 2014, ¿no?, fue autorizada mediante ley, donde era el ministro de Economía el señor Luis Castilla, era jefe de asesores el que fue después ministro de Economía Alonso Segura, ¿no? Fue autorizada como una política de Estado a la construcción de una nueva refinería, ¿no?, la nueva refinería, por razones ambientales. Del 2008, desde el 2008, es una obligación que las empresas refineras en el país o que las empresas que importen combustibles para abastecer el país tengan un combustible limpio de azufre, 50 partes por millón de azufre. La refinería antigua de Petroperú no podía procesar combustibles limpios, por eso se embarcó en un proceso de modernización con una nueva refinería sumamente compleja, 16 procesos industriales frente a los 4 procesos industriales que tiene la Pampilla. Y nosotros ya en 2018 veíamos que la refinería de Talara, eh, el costo de la inversión que se ha ido sincerando en función al grado de avance y complejidad, porque son 16 procesos industriales, ¿no?, nuevos, ¿no?,
no voy a mencionar todos, ¿no? Pero sí a la planta de retiro de azufre. Hay una planta de flexicoken que permite procesar residuales, que es lo que tenemos. Hay una planta de tratamiento de crudos pesados. Se ha ampliado la capacidad de craqueo catalítico. Para empezar, se amplió la refinería de 65.000 barriles de capacidad a 95.000 barriles, ¿no? Una complejidad que la coloca como una de las 9 refinerías más modernas a nivel mundial. De ese punto de vista, ya el 18 nosotros advertíamos que el endeudamiento, ¿no? Con agentes internacionales, ¿no? Con, eh, bo emitió bonos Petroperú, ¿no? Porque la idea era que Petroperú se iba a financiar con sus propios recursos, o sea, que no le iba a pedir al Estado financiamiento. Entonces, el 2016, el 2016-17, Petroperú plantea el pedido de un financiamiento internacional financiado con los propios recursos de Petroperú, por más de 4.500 millones de dólares. Y Petroperú fue asumiendo los pagos trimestrales de esa deuda. Vino lo del COVID, ¿no? 2020, que trajo abajo, pues, los ingresos de venta. Prácticamente se dejaron de percibir aproximadamente 1.500 millones de dólares. Pero entre el 2014, que se publicó la norma que autoriza la construcción de la refinería de Talara, al 2019, ya Petroperú tenía un retraso de 3 años. Esta refinería de Talara hubiese estado, si hubiese una política de Estado real, hubiese estado ya operando en junio del 2019. Pero como los accionistas, la Junta de Accionistas de Petroperú, son el ministro de Energía y Minas y el ministro y el Ministerio de Economía y Finanzas, el Estado nunca le dio prioridad, ¿no? Prioridad a este proceso, a Petroperú y al proceso de modernización de la refinería. Entonces llegamos el 2020 con la cuarentena, el COVID, caída de, de las ventas, de los beneficios, viene la recuperación a fines del 21, el petróleo pasa de $40 a $70, ¿no? El 2021, y sigue subiendo, y viene en febrero del 2022 el conflicto Rusia-Ucrania, que dispara los precios de los combustibles, y Petroperú desde enero del 2020 tiene cerrada la refinería de Talara, o sea que no tiene márgenes refineros, ¿no? O sea, prácticamente importa combustibles y vende combustibles, y eso significa mínimos márgenes de ganancia, márgenes comerciales, y de ahí viene el proceso de pérdida de posicionamiento de Petroperú en el mercado de combustibles. Hasta el 2018, Petroperú tenía el 50%, era su cuota de participación en el mercado de combustibles, hoy está por debajo de los 30%. Pero como tiene que ir a abastecer de combustibles a Iquitos, a Tarapoto, a Pucallpa, a las grandes ciudades de la Amazonía, Madre de Dios y todo lo demás, donde no va la competencia de Rexol, no va la competencia de Valero, ExxonMobil, estas empresas transnacionales que tienen mayores espaldas financieras, que refinan combustibles en Estados Unidos o en otros lugares del mundo y lo traen al Perú. En la práctica, Petroperú no solamente tiene paralizada su refinería desde el 2020, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita que recién va a funcionar al 100%, la semana pasada, ¿no? Después de casi 4 años, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, allí hay una explicación de cómo Petroperú ha visto crecer su deuda
y no tener capacidad financiera para importar combustibles que se dispararon en febrero del 2022 y si a eso tú le agregas el pésimo manejo, la mala gestión, la intervención política que significó el gobierno de Pedro Castillo en Petroperú, donde ya todos conocemos hubo una corrupción, ¿no? Una compra de puestos claves, ¿no? Con gente del entorno de Pedro Castillo. Se tuvo hubo un cambio de 20 gerentes, ¿no? Que no eran mejores, dicho sea de paso, porque por ahí hay un expresidente, Carlos Paredes, que se vende como si hubiese sido una gestión. Él es uno de los responsables de la situación de Petroperú en la cual ésta se encuentra. Pero se agudiza con la gestión del 2021, con la gestión del señor Hugo Chávez, que prácticamente se pierde la confianza, se pierde la confianza con los bancos privados locales que le cortan el crédito, le degradan el crédito. Antes Petroperú trabajaba a crédito y con ese crédito a corto plazo compraba petróleo o compraba combustibles y si te cierran la línea de crédito y porque las auditoras internacionales te señalan que no hay transparencia en Petroperú, la situación económica financiera, no hay estados financieros auditados, hay intervención política, te bajan el grado de inversión. Entonces Petroperú se convirtió cada vez más difícil de poder ser sujeto de crédito internacional y así en mayo del 2022 tuvo que el Estado impulsar dinero, tuvo que prestar, ¿no? 750 millones de dólares, abrir una línea de crédito por más de 1.000 millones de dólares, eh, ordenar al banco que dé unas notas por 500 millones de soles, ¿no? Y bueno, se dijo que eso era suficiente, ¿no? Ya, nosotros debemos recordar que en el 2019, antes de la pandemia, la gestión del señor Carlos Paredes había solicitado al MEF 1.500 millones de dólares. Bueno, en abril de 2022, el pedido de apoyo financiero superaba los 2.500, 1.000 millones más, ¿no? Ajá. Entonces se dijo que con eso era suficiente, pero ahora nos enteramos, también por la prensa, que ante la situación crítica de Petroperú, siguen altos los precios de los combustibles, ha perdido la posición de mercado, sigue habiendo la intervención política en Petroperú y tenemos nosotros ahora que nos hemos visto sorprendidos que Petroperú ha solicitado un nuevo apoyo económico financiero de parte de Economía y Finanzas y ahí hay un proceso de negociación, ¿no? Porque Petroperú está viendo también otras alternativas de financiamiento, faltan, digamos así, cerrar, ¿no? Los pagos a las empresas contratistas y básicamente Petroperú no tiene inventarios suficientes para los próximos 15, 20 días y el Estado, el MEF, no puede dejar caer Petroperú porque si no se provocaría un grave problema económico y un grave problema social porque habría desabastecimiento en las provincias, principalmente las provincias de la selva, allí donde no va la competencia, porque a veces Petroperú tiene que ir y abastecer a pérdida económica, cosa que no hace la empresa privada. Ujú. Entonces, es un conjunto de factores de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo lo que inciden en este momento de Petroperú, pero de ahí a decir que es una empresa quebrada es un abuso del lenguaje. ¿Cómo va a ser una empresa quebrada que tiene activos por 9.000 millones de dólares, que tiene una refinería por más de 6.000 millones de dólares, ¿no? Que es una refinería que comparada con la Pampilla del grupo Rexol, que está ubicada acá en Lima,
prácticamente la refinería de La Pampilla va a ser un Chancay de a medio, ¿no? Y, y ya la refinería de Talara ya está produciendo a una capacidad de 80.000 barriles, ¿no? Falta para que lleguen al máximo a los 95.000, pero has visto los problemas complejos que hay. Ayer hubo un incendio que fue controlado, ¿no? En 5 minutos, en la planta de Flexicoking, el proceso no ha sido afectado al conjunto. La refinería ha estado funcionando. Entonces estamos, es más, consultoras independientes, ¿no? Como Fish, el mismo Arthur de Little, ¿no? O Deloitte, como quieran, han pronosticado que la refinería de Talara en los próximos 15 años va a tener un excedente económico, una utilidad antes de impuestos de un promedio de 472 millones de dólares anuales en los próximos 15, por año. Puede ser más inclusive. Y debe ser más porque los pronósticos están sobre un margen refinero. El margen refinero se lo llamamos nosotros los economistas a la diferencia entre el precio de la gasolina internacional o del diésel, que son los principales productos que se consumen en el país, sobre todo el diésel, más de 130.000 barriles al día de diésel, limpio, ¿no? Que está por encima de los $110, $120, frente al precio del petróleo. Frente al petróleo está en 90, ¿no? $90, $95. Entonces, y aquí también hay un temita que resolver. Francia no produce ni 5.000 barriles de petróleo y tiene refinerías con una capacidad de 1.000.000, de procesar 1.000.000 de barriles al día. Yeah. Lo mismo sucede con España, con Japón, con nuestros vecinos de Chile, donde las dos refinerías son del Estado y Chile refina el doble, que casi 350.000 barriles al día que Perú, ¿no? Entonces, no se necesita tener petróleo, ¿no? Para tener refinerías modernas. Ahora, lo ideal sería que también a la refinería moderna se sume que sea uno autosuficiente, ¿no? Y tú ves uno de los problemas que se acusa a la privatización del sector, como tú bien señalaste, oye, el año 1995, el último año que tuvo Petroperú, los lotes, se producían 130.000 barriles al día. Hoy no se producen ni 40.000. Han aprovechado las reservas probadas y probables que dejó Petroperú, ha disminuido las reservas probadas de crudo. Entonces es el momento, porque ya se han cumplido los 30 años, ¿no? Que fueron lotes privatizados el 91, el 92, el 94 de 1900, la década del 90, la década de la corrupción de Fujimori. Entonces, la ley te dice que esos contratos deben volver al Estado. Al Estado, ¿no? Claro. Muy bien, Entonces, Jorge. Y ahora hemos visto un evidente retroceso de parte del ministro, ¿no? Donde prácticamente le han torcido, ¿no? O sea, la posición, ¿no? Y ahora Perú Petro va a licitar estos lotes y lo peor de todo es la ambigüedad, ¿no? O sea, en realidad allí perdemos todo. Petro Perú necesita esos lotes porque los necesita adquirirlos a precio de costo. Para terminar, Hans, nosotros hemos calculado que con una producción propia Petroperú de 20.000 barriles al día, ¿no? Que serían los de Talara, ¿no? Petroperú tenía una utilidad anual promedio de 300 millones de dólares. Yeah, okay. Y eso es lo que está en discusión, y ese es el apetito que quieren los privados. Yeah. Si tú le sumas a los 470, que es la utilidad de la refinería, los 300, que sería la utilidad de los lotes, vas a tener una empresa que tranquilamente te esté generando 800 millones de dólares al año, y con esos 800 millones de dólares al año tú puedes pagar tu deuda de 6.000 millones en menos de 10 años, nada más.
Ok, Jorge, muchas gracias. Nos ha dado un panorama de lo que realmente pasa en Petroperú, nos ha permitido comprender y seguramente a nuestra audiencia también cuál es la situación real de Petroperú. Pero vamos a hacer, Jorge, una breve pausa y regresamos contigo porque hay unos temas todavía que están en el tintero que queremos conversar contigo. Bien, Jorge, luego ese panorama que nos han brindado sobre la situación de Petroperú creo que nos permite comprender hacia dónde va, ¿no? Estos problemas. La pregunta que yo te quería hacer era sobre el tema de la refinería, pero ya me la contestaste al final, ¿no? La refinería realmente es rentable, ¿no? Y fue una buena decisión la que se tomó, porque muchos, como tú sabes, atacaron pues esta propuesta de inversión de la refinería de Talara, hubo una campaña muy fuerte, pero al final continuó y vemos que los frutos sí van a ser importantes. Pero, sin embargo, hay que indicar, Jorge, que ha habido varios problemas respecto al tema de los negocios y negociados que ha habido con respecto a la privatización de Petroperú. Se dice que lo malbarataron en apenas 863 millones y prácticamente esto también fue a partir del descuartizamiento, se dice, de Petroperú por el fujimorismo. Y te pongo un caso que a mí me llamó la atención, que nos pueda dar luces sobre eso. El lote Z2B, que fue privatizado a Petrotech, ¿no? Del norteamericano William Calop, ¿no? Por la explotación del pozo se comprometió a pagar 200 millones de dólares los primeros 20 años. Luego de 16 años, ¿no? Esta empresa la vendió, ¿no? El contrato lo vendió a otra empresa, un consorcio Ecopetrol, por 900 millones de dólares. O sea, que este señor en 20 años pagó 200 millones, ¿no? Y luego lo transfiere, lo vende a otra empresa en 900. O sea, un negocio redondo, pues ¿cuántas veces más? Más de 4 veces más de lo que habría invertido esta empresa cuando Fujimori le dio. Así se manejan, Jorge, los negocios petroleros. Esa es la Mira, situación. mira, para que veas la situación tan escandalosa que los defensores privatizadores nunca dicen, ¿no? Sería bueno que tome conocimiento el congresista Cabero, ¿no? Que por su juventud evidentemente no conoce. Este, la planta envasadora Solgas, ¿no? Que tenía el año 92 el 40% del mercado de GLP, gas licuado de petróleo, la que se vende en balones, fue privatizada por 7,5 millones de dólares, el 80% de sus acciones. El 2015, el 2015, la empresa Rexol, ¿no? Que detentaba la propiedad sobre Solgas, GLP, ¿no? Con 25% del mercado, la vende al grupo chileno Abastible, ¿no? Que es el grupo COPEC de la familia Angelini, un grupo de poder económico en Chile. ¿Y sabes cuánto pagaron los chilenos a Rexol? 262 millones de dólares. Lo que el Estado peruano vendió como 7,5, los chilenos recompran el 2015 a Rexol y pagan 262 millones de dólares. Y cuando en la bolsa de Chile te obliga a que los inversionistas chilenos que hacen compras en terceros países desagregan, oiga, ¿por qué usted paga ese precio? 262 millones. Bueno, pago 24 millones de dólares por la marca. O sea, solo la marca Solgas costaba 24 millones, fue valorizada por 24. La lista de clientes de Solgas cuesta 22 millones de dólares, ¿no? La infraestructura, otro tanto, bueno, y ahí daban.
¿no? Los 262. Ese es para darte una perla de la privatización. La que tú acabas de mencionar, la privatización del Z2B a favor de una empresa Petrotec que no calificaba, que no era una empresa productora de petróleo, pero se tuvo que crear la imagen porque era una empresa que prestaba servicios petroleros, servicios de transporte, es decir, era una combi marina, ¿no? Era una combi marina que llevaba personal. Bueno, a esa empresa se le dio las reservas que dejó Petromar, filial también de Petroperú, en un negocio donde por contrato, y acá viene lo grave, Hans, por contrato, cuando se trata de empresas de servicios, ¿no? Las reservas de crudo son del Estado peruano. Y por un problema anterior originado por Alan García, el primer gobierno, las plataformas marinas, que dicho sea de paso, son de Petroperú. Petroperú pagó por esas plataformas marinas más de 256 millones de dólares, pero sin embargo, del año 94 al año 2022 no han recibido mantenimiento, son chatarra y se caen solas las plataformas, ¿no? Entonces, bueno, eso lo pagó Petroperú y las empresas contratistas, en este caso la contraparte, Petrotec de Calo o el consorcio Savia, formado por Ecopetrol y la empresa Canok de Corea, estaban obligadas en dar mantenimiento a esas plataformas. No lo hicieron, se dedicaron a explotar el petróleo. Cuando fue privatizado ese lote producía 22.000 barriles al día, hoy día no produce ni 6.000 barriles al día, y ahí hay un grave problema social porque ese lote sí es un lote donde yo, con mi experiencia, aconsejaría que Petroperú tiene que ir con un socio que tenga capital y que tenga tecnología, ¿no? En cambio, en los lotes de tierra, ¿no? Ya, ese lote 1, que estuvo ahí, Graña y Montero. Graña y Montero es principal accionista del comercio, ¿no? Del grupo del comercio. José Graña Miro Quesada. De ahí tú te explicas la campaña feroz contra la asignación directa de los lotes petroleros a Petroperú. El lote 6, el lote 10, ¿no? Próximos a terminar, sobre todo el lote 10, que es el más importante, que produce 12.000 barriles al día, prácticamente allí no hay riesgo. Como te repito, allí las empresas que han operado se han dedicado a extraer las reservas probadas y probables que dejó Petroperú. El lote 10, un solo lote exploratorio, Hans, un solo lote en 30 años, ¿no? Entonces, y más de 1.440 pozos de desarrollo que sirvieron, evidentemente, para extraer el petróleo más rápidamente. Se nos dijo a nosotros que el lote 10 solamente tiene 40 millones de barriles en 1996, que es un lote obsoleto, que es un lote marginal, que es un lote ya viejo. Bueno, de ese lote se han extraído 118 millones de barriles entre 1997 y el 2022. Quedan 50 millones de barriles de reservas probadas. Multiplica tú 50 millones por $90 el barril. Ahí tienes una riqueza potencial de 4.500 millones de dólares. Eso es lo que está en juego. Ya. Ahora bien, ¿tú crees, ya nos está ganando el tiempo, Jorge, rapidito se nos pasó, ¿tú crees que todavía o debe Petroperú volver a la explotación petrolera? Porque hemos escuchado en los medios la consigna de que no al Estado empresario, que por qué razón va a querer tomar los lotes para hacer explotación petrolera, eso debe ser materia del sector privado y no de una empresa estatal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo lo veo del lado positivo. Yo creo que el caso de Petroperú está poniendo en escena la necesidad de un debate constitucional, no solo sobre la parte económica, ¿no?, de la Constitución, que impone el rol subsidiario del Estado en la economía, articulado que no existe en ninguna constitución del mundo, solo aquí en Perú,
¿no? Y que, fíjate, ese rol subsidiario queda en entredicho cuando tú ves, y eso también es bueno, Hans, que lo conozcas, el año 2020, en la pandemia, en abril, mayo, junio, el Estado peruano decidió transferir al sector privado 60.000 millones de soles, aproximadamente 17.000 millones de dólares, al sector privado, como una especie de respaldo financiero que le permita a las empresas aguantar la gran caída, la recesión de la economía, ¿no? Bueno, el propio Ministerio de Economía y Finanzas destaca proyecciones donde para ellos, de esos 60.000 millones de soles, va a ser incobrable, va a pérdida el 20%. Estamos hablando de 12.000 millones de soles, ¿no? Más de 3.000 millones de dólares, que están como irrecuperables, ¿no? Que van a pérdida, no se van a recuperar. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿ese es un rol subsidiario del Estado? Entonces yo creo que el Estado empresario debe discutirse, particularmente en escenarios que tengan que ver con la energía, ¿no? Con los hidrocarburos. No es casual que países, por mencionar Chile, Brasil, Argentina, Colombia, que tiene una excelente empresa petrolera, México, ¿no? Ecuador, tengan empresas estatales, porque es una forma de enfrentar el tremendo poder que tienen las transnacionales de la energía, ¿no? O sea, mira, acá en el mercado de combustibles, yo no me imagino Petroperú fuera del mercado, donde está controlando Repsol 40%, ExxonMobil y Valero, empresas norteamericanas, 30%, y Petroperú, 30%. Si Petroperú sale del escenario, ¿no? Ahí prácticamente vamos a estar sujetos a los intereses privados de las empresas privadas, que en el tema de la energía un Estado no puede claudicar de su presencia, de su protagonismo, porque ya nos convertiríamos en una república bananera, algo así como Panamá, y la verdad que yo no creo que eso sea el Perú, como diría Basadre, es un problema y una posibilidad, y podemos ser un gran país, un país rico, ¿no? Pero para eso tenemos que terminar con la corrupción, y la corrupción en el sector petrolero, lo sabe muy bien el señor Graña Miró Quesada, está a la orden del día, ¿no? Muy bien, Jorge, muy interesante la información y los puntos de vista, los comentarios. Creo que nuestros oyentes y televidentes tienen ahora una idea más precisa de lo que realmente está detrás de todo este debate que se ha suscitado últimamente respecto a la explotación petrolera, ¿no? Hemos visto en todos los medios, hay inclusive una estadística publicada de cuántos artículos en contra ha publicado el diario El Comercio, tanto como el grupo El Comercio, tanto el diario El Comercio como Gestión, ¿no? Respecto a esta campañita que ha habido, ¿no? Respecto a los lotes que volverían al Estado. Y últimamente también se ha indicado que realmente van a estar en el poder del Estado 2 años, no, porque el proceso de licitación no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Tiene un proceso, ¿no? Que tiene que hacer. Vamos a ver qué pasa, vamos a estar atentos a esta situación de los lotes petroleros que regresan al Estado, cuál es el destino final, ¿no? En los siguientes meses. Muchas gracias nuevamente, Jorge, un saludo, un fuerte abrazo, y amigos televidentes y radioescuchas a nivel nacional, nos despedimos de Perú 2030. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.